Salmo capítulo 5. Escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en los que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Salmo de David. Empieza en nuestras Biblias para acompañamiento de flauta. Vamos a pedir dirección. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche. Eres, Señor, que tú por tu misericordia nos reúnes en este lugar y queremos venir como el salmista y presentarnos, que estamos en tu casa, en este lugar de oración y queremos venir en reverencia. Eres tú, oh Dios, quien ha obrado en nuestros corazones y que sigue trabajando y que sigue moldeándonos cada vez más a la imagen, al carácter de tu Hijo. Gracias, Padre, por esta porción y pedimos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprenderlo, como también el expositor pueda, oh Dios, tener tu guía, tu dirección para entregar el mensaje en esta hora. Pues bendícenos con tu palabra. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero dar por título a este salmo, ¿qué hacer cuando estás bajo ataque? Quiero de esta manera empezar. Vemos aquí al salmista una vez más. Habíamos estado en el capítulo 4 ahí a David orando. Y este salmo es de David. Así que quisiera con ustedes podamos estudiar, podamos comprender qué es lo que vemos en este salmo. Y me llama mucho la atención el versículo 7, para los que estamos en este lugar, que debemos tener reverencia. Y si vamos a presentarnos, debe ser por la misericordia de Dios. Aquí el salmista vemos está siendo atacado. Y los cristianos muchas veces sufrimos ataques, pero hacemos preguntas aquí, ¿cómo deberíamos responder o cómo deberíamos manejar esas circunstancias? Y el Salmo 5 nos da algunas respuestas. No sabemos en qué momento David escribió este salmo. ¿Será en el momento del Salmo 3 o 4? ¿Habrá sido antes o después? Pero creo, el momento donde Absalón, su hijo, estaba en rebelión. Ese es mi entendimiento, probablemente en ese tiempo se escribió, o como Juan Calvino sugiere que David podría haber escrito al reflexionar sobre los años en que corrió, ¿no?, en peligro por su vida ante el rey Saúl. Sea Absalón, sea Saúl, pero David está bajo ataque.
Eso es lo que vemos, ¿no?, al leer estos 12 versículos. Pero cualquiera que sea la situación, los enemigos de David no eran buenos hombres, sino hablaban mal de David. Querían, ¿no?, arruinar su vida, su reino. Y él hace una oración por sus enemigos. Y la respuesta es: ¿qué podemos hacer en esas circunstancias? Es verdad, nosotros también podemos tener enemigos. Tal vez no como que estamos en lugar de David de un reino. Un rey siempre va a tener enemigos. Pero como hijos de Dios tenemos situaciones donde tenemos que saber confrontar cuando estamos bajo ataque, cuando hay hombres que nos pueden amenazar de peligro. Cualquiera sea la situación, aquí hay respuestas a esto. Porque siempre hay mentiras, siempre hay engaños que buscan destruirnos, sea el testimonio del creyente. Y estos hombres eran muy violentos. Capítulo 5, versículo 6. Destruye a los que hablan falsedad. Versículo 9. No hay sinceridad en lo que dicen. Versículo 10. Que caigan por sus mismas intrigas. Vemos, estos hombres no son hombres buenos. ¿Qué hizo David en pocas palabras? ¿Qué fue lo que le llevó a David a acercarse más a Dios? Esa circunstancia. Estos hombres violentos hicieron que David ahora pueda ir temprano, como dice el versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti. Es lo que dice David, o es lo que hace también. Entonces, aunque el Salmo 5 no es una respuesta completa, porque también pueden ver personas en un estado de depresión, y el Salmo 5 también son para las personas depresivas. En vez de buscar a Dios, ¿no?, en vez de venir como David, donde puede encontrar sanación, curación, consuelo a su depresión, lo que hacen algunos es alejarse más. El Salmo 3 también es el Salmo 5 también es para las personas depresivas que pueden venir como David y presentarse de mañana. Esa es la respuesta que encontramos en este salmo. Espero que tú te puedas ubicar, sea en David, sea en tu situación personal, pero este salmo tiene algo que decirnos, que cuando llega ese momento debes presentarte ante el Señor y no huir. Ahora, también los pastores, los misioneros o maestros, también tenemos ataques, tenemos críticas y también son dirigidos para ellos. No solamente el rey, no, porque tiene enemigos reales, también los ministros del evangelio, que pueden ser amenazados, la gente misma puede hablar mal de ellos. Y el Salmo 5 tiene una respuesta: cuando estés bajo ataque, refúgiate en el Señor como tu defensor justo. Este es el pensamiento central. Cuando te sientes atacado, refúgiate en el Señor, como dice el versículo 12, porque tú, oh Señor, bendices al justo. ¿Cómo? Dice, como un escudo lo rodeas. Imagínense el favor del Señor. El Salmo aquí se divide en dos secciones o mitades. Primero vamos a ver el versículo 1 hasta el versículo 7 y de ahí versículos 8 hasta el versículo 12 hasta finalizar. Tal vez un poco para ver la orientación que vamos a tener. Versículos 1 al 3 y el versículo 8 son oraciones paralelos. Ustedes pueden ahí mirar nada más sus ojos. Ahí David está clamando, está orando. Y él se va delante del Señor. Y versículos 4 al 6 son versículos también paralelos con versículos 9 al 10 en ambas secciones. David apela a Dios como el Dios juez justo. Eso es lo que vemos aquí. Y David conoce aquí, va a decir Dios mío, va a decir Rey mío. El propio nombre de Dios, la Trinidad envuelta en el ser. David sabe con quién está hablando. Y para poder hablar, antes hay que nacer de nuevo. Es lo que vimos en el capítulo 4. Y en los versículos 11 y 12, ¿no? Y versículo 7, ahí se ve David se acerca a Dios por su gracia, reverentemente. Y él al final termina exhortando a todos los que estaban bajo ataque que se refugien en el Señor y que se regocijen.
a causa de las bendiciones de su gracia. Versículo 11, alégrense. En la parte B, regocíjense, refúgiense en el Señor. La exhortación de David. David intercedía también por los demás. No solamente pensaba en él, sino en los demás. Entonces vamos a ver la primera parte, versículos 1 al 7. Cuando usted esté bajo ataque, acérquese al Señor como su defensor justo. Eso es lo que vamos a ver en los primeros 7 versículos. Y mi primer punto es, cuando estés bajo ataque, toma refugio en el Señor a través de la oración. ¿A quién podemos ir? Este salmo nos invita, ¿no?, que cuando te sientes atacado, hay un lugar donde puedes refugiarte. Y es en el Señor, pero es a través de la oración. Tal vez el énfasis en la versión que yo tengo aquí titula oración pidiendo protección de los malos. Y creo que es un salmo de oración. Y es lo que vamos a ver. La respuesta normal debiera ser esto. Que cuando nos sentimos atacados debemos inmediatamente responder de otra manera que no sea como David lo hizo. No creo. No es ir a pelear. No es ir a enfrentarnos. Los que nos acusan, los que nos intrigan, o estos hombres que presenta aquí este salmo, no es que vamos a ir a darle contra, vamos a ir a defensiva, sino si vamos a ir a pelear, vayamos en oración. Eso dice este salmo. Así que piensa, medita en esto. Eso hizo David. Probablemente David pudo armar, ¿no?, su ejército como siempre lo hacía, pero siempre él antes de pelear decía, consultaba al Señor. En otras palabras, iré, Señor, iré. Y era en oración, era algo personal, era persistente y algo que esperaba una respuesta expectante. Así que primero, en esta parte, ¿qué vemos de David? ¿Cuál es el consejo? Ora honestamente. Versículos 1 y 2. Ora honestamente. Y aquí están las repetidas apelaciones del rey David. Escucha mis palabras, oh Señor. Esa es oración. Considera mi lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Vea, ¿no?, el énfasis, o cómo se repite. Ese es orar honestamente. Es lo que vemos aquí. Escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento. Su versión creo que dice gemir. Es lamento. Es la honestidad del rey David en su condición. Dice, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío. Estas no son palabras creadas, ¿no? Palabras que pueden llegar al cielo porque es un rey, o palabras de manera política, no sé cómo expresártelo, pero creo que aquí David es honesto. Esté atento a la voz de mi clamor. Rey mío, Dios mío. Pero aquí David dice, con gemidos, está en lamento. Hay un versículo, mejor dicho, quiero tomar en otra ocasión, y es el Salmo 39, versículo 3. El Salmo 39, versículo 3, es una meditación, y creo que es lo que David también está aquí. ¿Qué es lo que le impulsa a David a ir en oración? Dice el Salmo 39, versículo 3, ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba, se encendió el fuego, entonces dije con mi lengua. Una meditación. Y creo que en esta oportunidad, en esta oración, después de una meditación, están las palabras de David. Y una repetición constante, como dice, buscando la respuesta de su Dios, porque dice, Dios mío, Rey mío, oh Señor mío. Un clamor sincero. Es verdad, ninguno de nosotros, por más hermosas palabras u oraciones que podamos elevar a Dios, van a ser respondidas. Sabemos que no, simplemente Dios ve una oración sincera. Y eso es lo que vemos en versículos 1 y 2, bajo una meditación, y eso es llevarlo a Dios. Esa es la respuesta aquí que vemos. Nosotros venimos en oración en la mañana, a cualquier hora del día, en la noche,
pero debe ser una oración honesta, no poniendo palabras, ¿no? Que Dios conoce todo de antemano de lo que le vamos a pedir, dice las Escrituras. Por más que era rey, necesitaba ser sincero con Dios en su dolor, en su persecución. Así que Dios sabe de todos nosotros. No podemos añadir ni ocultar nuestros sentimientos. Así que expréselo con sinceridad. El Salmo 62, versículo 8 nos exhorta esto. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah, Selah. Medita, pausa, silencio. Eso es lo que aquí vemos. David, tras una meditación profunda en lamento o con gemidos, eleva su oración. Y lo primero es aquí, ore honestamente, incluso si está gimiendo en lamento. ¿Qué más vemos aquí? Ora personalmente. Es lo que ves a David, personalmente o individualmente. No hablamos de una oración corporativa, sino personalmente. David se dirige a Dios como Rey mío y Dios mío. Aquí el nombre del Señor es Yahweh o Elohim, el nombre personal de Dios mismo, el nombre del pacto de Dios. Aunque David era rey, qué posición que tenía, pero sabía que él solo estaba bajo un rey mucho más grande que él. Él reconocía la posición que estaba. Dice Matthew Henry, los reyes en sus propios tronos, por lo que David lo era, deben ser mendigos en el trono de Dios. Este hombre, pues este teólogo, ¿no? de años atrás, dice de esta manera. Vuelvo a repetir sus palabras, creo que nos puede ayudar. Los reyes en sus propios tronos, así como David lo era, deben ser mendigos en el trono de Dios. Hay un hombre en los Estados Unidos, hace años atrás gobernó, dijo, no se puede gobernar a una nación sin la Biblia o sin las Escrituras. Mendigos del trono de Dios. Y David conocía a Dios personalmente. Por eso, ora personalmente. Él dice, mi rey, mi Dios. Él está en una relación cercana con Dios. No era un extraño, no era un forastero en la presencia de Dios. La oración debe ser eso, de una relación personal e íntima entre usted y Dios. ¿Cómo debes venir ante Dios? Como tu rey, como el Señor de tu vida. No hay otra manera. Esa es la manera correcta aquí según David y sumiso a su voluntad. Porque versículo 7 nos dice reverentemente. Hay un lugar, una manera de postrarnos, es la reverencia. Nos muestra aquí orar, ir a Él como el Señor, como tu Salvador, quien te invita a venir a su presencia a través de la sangre de Jesús. Así que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Persistente, personalmente. Pero ahora quiero que podamos avanzar al versículo 3. Ora persistentemente. David dice aquí 2 veces que oraría de mañana. Versículo 3. La semana pasada, un poco nada más, ¿no? En paréntesis, hablamos de la oración de Jesús en el Evangelio de Lucas, ¿no? Estos dos domingos pasados. Tal vez no hice el énfasis. Hay un modelo de oración, un enfoque en la oración. Pero aquí hay persistencia. ¿Cómo podemos ser como Dios, ¿no? Y esta serie se va acuñando ahí, ¿no? Como decir, tengo que aprender a orar correctamente. Ahora dice, ora persistentemente. El versículo 3 nosotros lo cantamos, ¿no? Como iglesia, el versículo 3 lo cantamos, pero aquí vemos una oración persistente. David dice 2 veces que oraría de mañana. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti. ¿Eso qué es? Persistencia. Y creo que el pensamiento de David, lo primero que era ir a Dios. Al despertarse, él descansaba tranquilo, aunque sus enemigos fueran 10,000 millares. Dice, él descansaba tranquilo, porque solo Jehová me hace descansar en paz, en tranquilidad. Pero se levantaba y tenía a los enemigos alrededor. ¿Y qué hacía David a las primeras horas aquí? Ir en oración. Es lo que hace David. Y es lo que nos instruye aquí.
cómo, ¿no?, las primeras horas del despertar puede llevarle a David a oración. El pensamiento de David es eso. Eso lo convirtió. Los enemigos de David hicieron que él se pueda acercar más a Dios en oración. Cualquier prueba que Dios puede enviar a nuestras vidas debe ser para recurrir, como David lo hacía, en oración honesta, personal y persistente. Así que tome esta exhortación para usted. Debe ser su deber. Dijo alguien, solamente así estaremos más vivos que nunca. Piense en esa parte. Hay un hombre, John Wesley, él atribuyó a su vida, en su vida era un hombre, dice, que oraba temprano. Él dice que era un hombre que oraba, se levantaba a las 4 de la mañana por orar y tenía que predicar a las 5 de la mañana. Aquí nadie vendría a las 5 de la mañana a escuchar un sermón, pero él oraba a las 4, a las 5 tenía que predicar, y un hombre que predicaba con su caballo de lugar en lugar. Spurgeon dijo esto: la oración debería ser la clave del día y el candado de la noche. Totalmente de acuerdo con estos hombres, creo que vivieron, se acercaron, ¿no?, honestamente, persistentemente. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Ora sistemáticamente. ¿Y qué es eso, pastor? Ordenadamente. También, en otras palabras, ora sistemáticamente. Versículo 3, de mañana presentaré, dice el término presentaré. En otras palabras, ordenaré mis peticiones. El Padre Nuestro nos muestra eso, la dirección, el enfoque, pero presentarlo ordenadamente a Dios. El orden. Y tal vez en el Antiguo Testamento esto nos puede un poco enseñar cómo los sacrificios que se hacían en el templo tenían que hacerse ordenadamente. No podemos tener un desorden. Dios ha dicho un orden y así tenía que hacerse en el altar. Y a nuestras oraciones también se pueden aplicar de manera, ¿no?, ordenada o sistemática, como estoy diciendo. Esto va a ser útil. Tal vez yo no soy tan sistemático, porque alguien me dice, hermano, ore por mí, ore, y estoy todo el día recordando que tengo que orar por él en la noche, o en ese momento, por un accidente, o por una persona, o por salud, o por trabajo, y en el momento que primero que me acerco lo hago. Pero vemos a David en la mañana. Así que usted puede tomar este consejo: ore sistemáticamente. Eso es lo que vemos. ¿Qué vemos ahora? Ora expectante, esperando la respuesta con ansia. David aquí dice que esperaría con ansias. Versículo 3, y con ansias esperaré. Qué oración, qué hombre, ¿no? Cuando tú estudias David, ¿por qué la Biblia dice que es un hombre conforme al corazón de Dios? Vas descubriendo esto. Todos juzgan a David por su acto inmoral, porque fue un hombre común, un rey, un monarca, y se le puede catapultar, hundir al rey David. Pero tú descubres esto en David. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. En las mismas palabras se usa cuando dice Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante mi queja. Aguardaba Habacuc la respuesta del Señor. Por eso dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y el que me de responder y qué de responder tocante a mi queja. ¿Qué significa esto? ¿No? De esperar con ansias, expectante. Así como esperamos cuando se da cuando hay elecciones y queremos saber quién es el futuro presidente, estás a la expectativa, miras, ¿no?, esperando la hora que se anuncie. Ahí todo el país está atento. Es una ilustración nada más, pero no sabemos el Señor en qué momento nos puede responder. Pero el texto dice: con ansias esperaré, ¿no? Muy expectante. Así como Habacuc aquí nos dice que él ahí ilustra, ¿no?, que estaría en un puesto militar, esperando siempre, ¿no?, que el mensajero puede ser enviado o la respuesta tiene que llegar.
Y esto implica que cuando oramos debemos buscar la respuesta. Como nuestro Rey, ¿no?, del cielo nos puede escuchar y responder a nuestras necesidades, que como Rey pueda responder a sus súbditos, como Matthew Henry lo puso, ¿no? Como un rey debe ir en esa posición. Así que podemos esperar en Dios y que nos escuche también. Así que cuando estés bajo ataque, refúgiate en el Señor a través de la oración. Segundo, versículos 4 hasta el versículo 6. Vemos también el mismo pensamiento. Cuando estés bajo ataque, apela a Dios como el juez justo. Y este es un atributo de Dios. Cuando estés bajo ataque, apela a Dios como el juez justo. Versículos 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el mal no mora contigo. Los que ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador. Vemos aquí razonando respecto a sus enemigos. El rey David. Sabe David que sus enemigos son crueles, son engañadores, son peligrosos, pero sabe que Dios va a actuar, que Dios es justo. Y David aquí afirma o reafirma a Dios como el Dios juez justo, y que él estaría tranquilo. Y lo primero que quiero que veamos aquí, Dios está separado de todo mal y juzgará a todos los malvados. Se habla mucho de los salmos implicatorios, pero aquí vemos una petición. Y estoy diciendo, Dios está separado de todo mal. Versículo 4. Y juzgará a todos los malvados. Y David ahí dice que Dios no se complace en la maldad. Esta es una forma de decir, ¿no?, que Dios odia la maldad. Dios odia a todos los hombres que hacen lo malo. Él no se complace en la maldad, y la maldad puede diversificarse en todas las maneras, de lo más brutalidad, ¿no?, o grande en crimen. Dios no se complace. Dios odia. Dios odia. Y sabemos que ante los ojos de Dios eso es pecado. Un crimen es un pecado. Dios está, dice, apartado de todo eso. Versículo 4, mire bien, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dios nunca va a aceptar nada. Él, por lo contrario, se repite y condena a todos los que hacen maldad. Incluso el lago de fuego está preservado para los hombres malos, o para los que disfrutan en hacer maldades. Por eso muchos creen, ¿no?, que sus buenas obras le pueden conducir al cielo. En otras palabras, sus obras perversas que no son limpiadas en la sangre de Cristo, no los van a llevar al cielo. Solamente les va a llevar al lago de fuego. Sabemos que un solo pecado puede excluirnos del cielo. Eso dice la Biblia. Y que el alma que pecare morirá ciertamente, a menos que confíe en el Señor Jesucristo. A menudo escuchamos esto, lo que voy a decir, por muchos predicadores evangélicos o en círculos radiales, televisivos. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Los primeros años, no sé si usted ha discernido, es como un cliché, como decir, es bíblico. Pero aquí David dice que Dios no solo odia el pecado, sino que también odia a todos los que hacen maldad. Dios odia a todos los que hacen maldad. ¿Qué dice Romanos 3? No hay ninguno bueno. Todos se han desviado, en otras palabras, todos son malos. Y termina Romanos 3:23 diciendo, todos han pecado, todos son pecadores, todos han hecho maldad. Es la crueldad. Pero el pastor evangélico, el misionero evangélico dice, Dios ama al pecador, pero odia el pecado, y justifican con eso al hombre de sus pecados. ¿Están errados? Sí, están errados.
El énfasis aquí, el versículo 5, usted, así como está en su Biblia, Dios odia a todos los que hacen maldad. Eso es todo. El Señor abomina, dice el versículo 6, ¿a quién? Al hombre sanguinario y engañador. Al hombre sanguinario. Y eso tiene que ver con que hoy, en estos días, se están aprobando leyes en todos los países casi sobre la ley del aborto. ¿Y qué es eso? Hombres sanguinarios. Hombres sanguinarios. Esa es maldad, es abominable ante los ojos de Dios. Hay un predicador, ¿no?, que Dios usó para provocar un avivamiento en los Estados Unidos, Jonathan Edwards. Él predicó ese sermón titulado, no sé si ustedes lo pueden leer o escuchar, pecadores en las manos de un Dios airado, de cómo el hombre se encuentra, y muchos fueron salvos. Dios está airado con el hombre. Ese sermón salvó a muchos. Él veía al hombre como, no es como cuando un hilo, ¿no?, está soleado y sabe que se va a romper, o como una araña se sostiene una telaraña. El hombre está así, como es al borde del abismo, al infierno. Pero hoy, ¿qué escuchamos? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pastores evangélicos. Dios ama al pecador, pero no odia su pecado. Cosas así se escucha. ¿No dice la Biblia que Dios ama a todo el mundo? Es un cliché evangélico. Aquí simplemente en resumen es que Dios, como es el versículo 5, aborrece a todos los que hacen maldad. ¿Qué podemos aquí tomar en consideración? Quiero tomar un comentario de Juan Calvino en relación a que la Biblia no se contradice. Dice esto: explícalo la aparente contradicción al decir que necesitamos los versículos sobre el odio de Dios contra los pecadores, de modo que nos veamos abrumados por lo terrible y ofensivo que es nuestro pecado para un Dios absolutamente santo. ¿Cómo podemos ver esto? Dios en su ser, ¿no?, en su carácter, es un Dios justo, ¿no? Dios no es que tiene más amor, o porque uno de nosotros puede pecar y Dios deja de amarme. Sabemos, hay un pago que se hizo por nosotros y el trato con nosotros es diferente, ¿verdad? Dios nos sigue amando. Es como un padre tiene un hijo. ¿Qué sucede? Que no, él siempre va a ser su padre, pero también está la disciplina. Pero ¿qué pasa con el pecador? ¿Es correcto ver esto en Dios, su aborrecimiento? La mañana hablamos, Romanos 9, ¿verdad? Ahí se explica muy claramente, citando nada más. Dios es justo, extiende misericordia, endurece a quien quiere. Pero ¿se acuerdan de Jacob y Esaú? Aborrecía a Esaú. Entonces vemos el odio aquí. No es contradictorio en la Biblia ni en el ser de Dios que Dios aborrece al hombre perverso, al hombre malo. Y Juan Calvino trata de explicar, no es una contradicción. Necesitamos ver, dice, el odio de Dios en las Escrituras sobre los pecadores, que se vean, dice, abrumados de su terrible estado y consecuencia. Así que podemos predicar de un Dios también que aborrece, o un Dios que odia al hombre perverso. Y dice Juan Calvino, solo entonces apreciaremos adecuadamente lo que hizo por nosotros Cristo. Eso debe ser el efecto, yo creo, ¿no?, de verte abrumado, ¿no? Cuando el hombre ve su pecado y las terribles consecuencias de su pecado, verse abrumado, y solamente así puede ser valorado por Dios. Como también tomo acá sus palabras. Él nos amó cuando nosotros le odiábamos, yendo, ¿no?, a la eternidad pasada, yendo al decreto, al consejo de Dios, y nosotros estar ahí en el pensamiento de Dios. Pero Cristo nos amó antes de la fundación del mundo, como dice las Escrituras, también para completar
Ahora, tal vez nosotros podemos ser muy rápidos cuando queremos explicar este tema, ¿no? Cuando se dice, ¿cómo un Dios así puede estar en la iglesia? ¿Cómo un Dios así puede estar en la Biblia? Así que no nos apresuremos, no nos apresuremos. Todos necesitan escuchar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Como Jonathan Edwards predicó, pecadores en las manos de un Dios airado, hablar de la ira de Dios. Y solamente así el hombre puede recurrir. De lo contrario, ¿qué vamos a ver? Si el hombre no recurre a Dios, ira venidera. Y el Salmo 5 prueba el odio de Dios hacia los hombres que no se arrepienten, el odio de Dios a los perversos, a los malvados. Y no podemos alentar sus pecados, no podemos recibirlo. Dios va a traer justicia, dice, justo. Pero también hay una advertencia aquí para los creyentes. Y es lo que quiero ver en versículo 7. Asegúrate de estar en Cristo y caminar en obediencia. Versículo 7 es lo que vamos a ver. Asegúrate de estar en Cristo y de caminar en obediencia. El versículo 7 nos muestra, David no confió en su propia rectitud. David no confió en su propia moralidad. ¿Quién era David antes de estar en el trono? Era un pastor del campo. Y Dios lo levantó de donde estaba, lo hizo sentar en el trono para ser rey de Israel. Por eso estoy diciendo, David no confió en su propia rectitud para acercarse a Dios. Leo el versículo 7. Mas yo, dice, y tú puedes decir, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Vemos aquí David, sabe y conoce la misericordia de Dios. Este salmo es, como dije, después de que Absalón lo esté persiguiendo, después que ha sido restaurado David, después de haber caído en pecado e inmoralidad. Conoce la misericordia de Dios, David. Y por eso David dice, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Para nosotros hoy, ¿cómo podemos entrar en la presencia de Dios? Por la misericordia de Dios. Sencillo la respuesta. Pero también sabemos que Dios condena a los pecadores que nos atacan. Pero antes de condenar nosotros a la gente, dice el Nuevo Testamento, que debemos sacar nuestra viga. Es fácil señalar. David está aquí presente. Primero debemos juzgar qué hay en mí, ¿no? ¿Qué hay en mí? Mis propios pecados, mi jactancia, mi odio, mi deshonestidad, ¿qué hay en mí? Y solamente así puedo apelar a la justicia de Dios. Hágase, ¿qué? Justicia. Hágase justicia. Examinar nuestro propio corazón. Tercero verso. Cuando estés bajo ataque, con reverencia acércate a Dios por su gracia. Versículo 7. Cuando estés, repito, bajo ataque, puede ser persecución, todo tipo de prueba, dice con reverencia, David, me postraré en tu santo templo con reverencia. Ya elevó una oración, versículos 1, 2, fue personal, fue persistente, fue individual, pero dice aquí, me acercaré a Dios por su gracia. David piensa en los atributos de Dios. Y es algo que nosotros no debemos olvidar quién es Dios. Si usted pone un Dios según las Escrituras, es un Dios conforme a las Escrituras. Pero si es un Dios de su imaginación, probablemente ese Dios solo ve un Dios de amor, un Dios que siempre me va a perdonar. No lo es. Hemos visto aquí que Dios aborrece, dice, al hombre sanguinario, abomina al hombre malvado, al hombre engañador, versículo 6. Así que no se construya un Dios que puede entenderlo, lo que hace, sino entender un Dios conforme a las Escrituras. Y David aquí vemos en versículo 7, él ve su pecado. Está ahí implícito cuando habla de misericordia. Significa
que él es malo, significa que él es pecador y que ha recibido misericordia. Cuando Natán le confronta, dice, ese hombre eres tú, debes morir. Y David dice, ese hombre debe morir. ¿Y qué recibió David? Misericordia. Claro, la espada iba a estar sobre él, sobre su casa, no se iba a apartar, pero entendió misericordia. David vio eso en él, vio la santidad de Dios, sabía que no podía acercarse. Yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Es que sabemos que al cielo no podemos entrar con pecados. No podemos entrar, y David se dio cuenta de eso. Su entrada no estaría sobre la base de su propia justicia. Y para nosotros es lo mismo hoy día. David reconoce aquí que la única manera para entrar a la casa de Dios es por la misericordia de Dios. Y esta palabra del Antiguo Testamento se puede traducir para gracia también. Y quizá la frase de David aquí es, ¿no?, abundante misericordia. En el Nuevo Testamento tenemos las riquezas de su gracia. Efesios 1, versículo 7, podemos leer Efesios 2, versículo 7. Vamos a abrir en el Nuevo Testamento, ya que Pablo es quien habla mucho de las riquezas, ¿no?, del Evangelio, y eso es las riquezas de la gracia. Efesios capítulo 1, versículo 7. En él tenemos redención, dice. Fíjese la palabra redención. En él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. En el Antiguo Testamento, misericordia, aquí riquezas de gracia. Efesios 2, versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Otra vez, el lenguaje de Pablo, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra hebrea traducida con misericordia, como dije, es la palabra del Antiguo Testamento para gracia. Y en el Nuevo Testamento tenemos así, riquezas de la gracia. Cualquiera que sea la situación, y esto es lo que quiero decir, para acercarnos a Dios es solamente no por méritos, sino por su gracia. Y eso está en la persona de Cristo. Y aquí David menciona la casa de Dios y su templo. Esto ha traído ciertas interrogantes, pero si tiempo de David no había templo, no había todavía, supuestamente Salomón tenía que construir, ¿no?, según Dios después nos comunica. Para algunos esto ha traído interrogantes, pero yo creo que aquí, ¿no?, lo que David me menciona, versículo 7, me postraré, dice, en tu santo templo con reverencia. Algunos de esto dicen, entonces este no es un salmo de David. Como decir, no es el autor o no es quien escribió este salmo, ya que el templo no existía. Pero ambas palabras se usan para tabernáculo, y es en el tiempo de David lo que había, tabernáculo. Josué capítulo 6, versículo 24 para sus notas. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 20. Y primera de Samuel capítulo 1, versículos 9, capítulo 3, versículo 13. Hay muchos textos. Y creo que acá es simbólico, tiene que ver con la presencia de Dios, ¿no? El tabernáculo era para ver la presencia de Dios. En el templo estaría la gloria de Dios, estaría la presencia de Dios, donde Dios sería visto en su gloria. Pero podemos ver aquí, la única manera para acercarnos a Dios es con reverencia, con temor. Nosotros hablamos en el Nuevo Testamento de un terror, de un miedo. No es cosa ligera. No es que venimos aquí a hacer desorden. No venimos por eso es que tratamos de mostrar reverencia, incluso devoción, incluso santidad, oración, reverencia cuando oramos, reverencia cuando cantamos, reverencia cuando se lee las Escrituras. Porque podemos estar pecando y todo sería vano. Por algo Jesús nos enseñó que cuando oremos santificado sea tu nombre, lo que vimos en Lucas, no, respecto a la oración, que el nombre de Dios sea santificado cuando oras, cuando cantas, santificado sea tu nombre, y que nos podemos acercar confiadamente, pero con reverencia. David estaba haciéndolo de esa manera. Hay un texto en el Nuevo Testamento, Hebreos 4:16,
Ustedes lo conocen, que podemos ahora, por el sumo sacerdote que tenemos, que traspasó los cielos, acercarnos. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza, temor, reverencia, confianza, dice, al trono de gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando David está siendo atacado, no necesita ayuda. Sí. Usted no necesita ayuda. Usted dice, para que recibamos misericordia. Yo necesito la misericordia de Dios. Sabemos, nos manchamos con el pecado todos los días. En nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro caminar. En la mañana hablamos en Proverbios, muy claramente en la escuela dominical, que no podemos acercarnos a la mujer extraña, ni siquiera ir con ellos. ¿Por qué? Porque te vas a seducir y vas a caer. ¿Y para quién serán tus fuerzas, tus años de trabajo? ¿Para quién será tu riqueza? Tus tiempos se perderán. Necesitamos ayuda del Señor. Esto es lo que hemos visto en la primera parte. David es atacado, David se refugia en el Señor a través de la oración. Y David apela a Dios como el juez justo y se acerca reverentemente a Dios por su gracia. Ahora ya para finalizar, versículos 8 al 12. Cuando estés bajo ataque, acércate al Señor como tu defensor justo. Es lo que vemos a David, un rey que podía usar la espada, pero que tenía que consultar a Dios para usar la espada. Increíble. Un monarca necesita ir al rey del cielo, al rey del universo. Cuando estés bajo ataque, acércate al Señor como tu defensor justo. Y aquí es lo que vamos a ver, versículos 8. Señor, dice el Salmo, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. David que está consciente de su situación. Por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino. Aquí quiero que veas esto. Cuando estés bajo ataque, ora para que el Señor te mantenga en el camino recto. Cuando estés bajo ataque, ora para que el Señor te mantenga en el camino recto. David acá tiene sus enemigos. Ahora, ¿qué vemos? ¿Cuál es la respuesta de David? David es consciente. Como todos nosotros podemos estar en este momento, no tal vez en los pies de David, pero tal vez siendo atacados, y está diciendo aquí, cuando alguien peca contra ti, a veces es muy difícil, ¿no? Seguir, a veces se puede caer. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9? Este mandamiento es difícil de obedecer, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. ¿Y David qué hizo? No devolvió a sus enemigos mal por mal, no los insultó, sino los bendijo. Y esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que debemos hacer según David, según este salmo. Pero por eso David ora el versículo 8, Señor, guíame en tu justicia. Por causa de mis enemigos, allá delante de mí tu camino. Obedecer lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿no? Cuando te dice, te dé una bofetada en la mejilla, dice, pon la otra. Difícil, ¿no? Cuando alguien te insulta, ¿qué dice? Bendícelo, no lo maldigas. Por eso dice el salmista, Señor, guíame en tu camino. Allana delante de mí tus enemigos. Así que cuidado, su oración no solo es para que Dios le proteja también de los malvados, sino también para que Dios los proteja de ser como los malvados. Uno se puede convertir como ellos. Ahora, a los enemigos de David o a los críticos de David, les hubiera gustado que David tropezara. ¿Cómo no? Claro que sí. Les hubiera gustado. Todo miraban a David. Si algo que hacía mal, eso lo usaría en su contra. Lo harían.
con tal que David sea burlado, ¿no? Que el pueblo se burle de David. Pero David pide que Dios le muestre su camino. Como dije, esto traería, ¿no?, una respuesta a cada uno de nosotros. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo es atacado varias veces por sus propios, con los que conocía. Ahí tiene un caso de ilustración en Gálatas y también segunda de Corintios. Y Pablo tiene que defenderse de sus propios hermanos, los judíos. Y a veces hay que ignorar también. Y Pablo creo que supo cómo responder. Versículos 9 al 10, ya estamos finalizando. Cuando estés bajo ataque, apela a Dios como el juez justo. Versículos 9 al 10. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Cuando estés bajo ataque, como dije, apela a Dios como el juez justo. Y David describe aquí, ¿no?, a sus enemigos, a sus opositores, pero le pide que Dios les juzgue. Versículos 9. ¿Por qué? No hay sinceridad. O sea, mentían en contra de David. Desde lo más dentro de su ser. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Pablo eso lo cita en Romanos. Es que odiaban a David. Odiaban. Entonces, aquí viene una interrogante. ¿Deberíamos pedirle a Dios que juzgue a nuestros enemigos o que los perdone? ¿Qué hace David aquí? Debemos pedirle a Dios que haga eso, porque normalmente hay salmos implicatorios, hemos dicho, y tal vez estemos en su momento. ¿Qué quiere decir estos salmos? Pero no olvidemos el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Que debemos perdonar a nuestros enemigos. Cristo nos dio el ejemplo. Judas. Quiero leer lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Esta es una respuesta a la pregunta. Porque después de todo esto, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. El Señor dice, mío es la venganza. No, yo pagaré, dice. Entonces, ¿qué debemos hacer? David aquí está pidiendo por sus enemigos. Ténlos por culpables, oh Dios, como decir, que caigan, ¿no?, por sus propios caminos. Lo que han sembrado, que cosechen, ¿no? Pero yo no voy a tomar cuenta en esto. Es su oración. Dice, échalos por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Y Pablo ahí, en 2 Tesalonicenses también, versículo 9, nos dice de los malvados, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, esto sería una respuesta de Pablo a David, aunque sé que Dios respondió a David, lo liberó de sus enemigos. Pero nosotros podemos confiar en esto. Como dice, ¿no? Estos sufrirán, el Señor se va a encargar. El Señor ha preservado para el juicio final a estos hombres. Como dije, estamos viendo lo que pasa en las noticias, ¿no? Aprobando leyes como el aborto, hombres sanguinarios, hombres que no temen al Señor, pero dice, estos van a ser excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. O como cuando Dios juzgue a la inicua Babilonia. Quiero leer también lo que dice un poco yéndonos al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 20. Dice, regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio por vosotros contra ella. El día se acerca. El día donde el juez justo va a dar a cada uno, ¿no?, conforme a sus obras. Se nos ordena aquí en Apocalipsis
a regocijarnos. Llegará el día, pero aquí estamos, hermanos. Vivimos rodeados de ataques, pero tenemos la oración del Padre nuestro, que se haga tu voluntad en el cielo, así también aquí en la tierra. Esto incluye el juicio de los impíos. Cuando personas malvadas, ¿no?, que se oponen a Dios, debemos pedir a Dios que Dios se glorifique ahí. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Tomar la espada? Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, ¿no? Guarda tu navaja. Debemos pedir al Señor que se glorifique en eso, ya sea para salvarlos o para que los juzgue. Esa es la oración. El propósito de Dios es eso. Ahora, volviendo a David, es como Saulo de Tarso, perseguía la iglesia, pero Pablo recibió misericordia porque se arrepintió. David dice en el versículo 9, la parte final, con su lengua habla lisonjas, no hay sinceridad, hay solamente destrucción en su ser. Estos no eran hombres que buscaban el bien del rey. Supuestamente todos debieran, ¿no?, apoyar a David. David es el rey ungido de parte de Dios. En Salmo 2 hemos visto, ¿no? El Salmo 2, ahí como Dios había ungido como rey a David. El Salmo 4 vemos, siempre había opositores. El Señor había puesto a su ungido, pero también nos dijo que el Señor había apartado al piadoso para sí. Y David era uno de ellos. Y los enemigos de David no ayudaban. Por lo contrario, como dije, trataban de destruirle. Y por eso David pide a Dios aquí que no los juzgue, ¿no?, pero que caigan por sus propios actos. Versículo 10. Tenlos por culpables, oh Dios. ¿No? Ahí está lo que estoy diciendo. Se está rebelando contra ti. La parte final, porque se rebelan contra ti. Oponerse a David es oponerse a Dios mismo. Sencillo. Oponerse a una autoridad es oponerse a Dios. Muy claro. Y David está aquí en su oración. Quieren destruirle, pero están atacando a Dios. Lo están tomando como algo personal. Ahora, nosotros, como dije al comienzo, aquellos que ministramos, también muchas veces somos criticados, no solamente por dentro de los que, bueno, puede ser de la iglesia, pero también puede ser de afuera, puede venir los falsos maestros, pero nosotros dejamos que Dios se ocupe de eso. Y antes de orar, versículos 9 y 10, ¿no?, lo que hemos visto aquí en David contra sus oponentes, debemos recordar lo que Pablo también citó en Romanos 3, versículo 13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Yo creo que a pesar de que hemos sido redimidos, muchos hemos caído en nuestros pecados. ¿Cuáles? ¿No? ¿Qué hay en nuestra garganta? Aquí sepulcro abierto es su garganta. Cualquier palabra áspera, ¿no?, cualquier maldición, eso es la vieja naturaleza, o el estar en la vieja naturaleza. Pero siempre antes de juzgar, dije, primero debemos ver qué hay en nuestro ojo. Tercero, ya para finalizar, versículos 11 al 12. Cuando estés bajo ataque, toma refugio, ¿no? Toma refugio en Dios como tu defensor felizmente. Es lo que dice versículo 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Cuando estés bajo ataque, hermano, hermana, toma refugio en Dios como tu defensor, pero hazlo alegremente, felizmente. Es lo que el versículo 11 y 12 nos llama, ¿no?, o nos exhorta David. Y esto es para todo el pueblo de Dios que está siendo atacado. Alégrense todos los que en ti se refugian. Aparentemente los enemigos de los que atacaban a David eran hombres que querían atraparlo, destruirlo. Pero David se ha refugiado en Dios, está de lleno, está gozoso en el Señor. Es por eso que él aquí, como fuera un canto, ¿no?, interrumpe y nos dice, alégrense.
Regocíjese en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con escudo lo rodeas con tu favor. Esta es la primera de las 70 referencias al canto de los salmos. El estar contentos y alegres en el Señor es nuestro deber, a pesar de ser atribulados, porque eso glorifica a Dios y es nuestro deber. Y David está diciendo aquí que el creyente puede estar feliz, incluso como que cuando estás bajo ataque, porque el favor de Dios lo rodea como un escudo protector. Conclusión: cuando estés bajo ataque, toma refugio a través de la oración. Yo creo que esto a veces podemos orar por los misioneros que están, ¿no?, en el Oriente, en Asia, en África. Pero realmente ellos sí sienten lo que es ser atacado por causa del Evangelio. Pero también esto puede ser tu círculo familiar, tu círculo laboral. Cuando te sientes atacado, refúgiate en el Señor, hermano. Él es tu consuelo, pero Él también es tu juez justo. Y acércate a Él por su gracia, como el versículo 7 nos mostró, ¿no? Por su abundante misericordia, dice, entraré en tu casa. Y termina regocijándote, porque Él es tu escudo protector, como vimos el versículo 12. Tenemos la historia de Pablo y Silas en los libros de los Hechos, cuando estaban siendo atacados, encarcelados. ¿Qué tienes ahí a Pablo? Cantando himnos, alabanzas a Dios, no ahí en la cárcel en Filipos, porque habían sido acusados injustamente y golpeados. Se dice de Hudson Taylor, él es el primer misionero que estuvo en la China, no sé si ustedes conocen de él, pero él conocía la alegría. Y su vida nos dice, ¿no?, después de enterrar a su segunda esposa ahí en China, él cantó: Jesús, estoy descansando en la alegría de lo que eres. Estoy descubriendo la grandeza de tu corazón amoroso. Muere la primera esposa, muere la segunda esposa. Hudson Taylor dice esto: estoy descansando en la alegría de lo que eres, descubriendo tu corazón amoroso. Pregunta: ¿conoces esa alegría cuando estás bajo ataque? La respuesta es que se encuentra en Dios esta alegría. David dice eso, que Él sería su defensor justo. Entonces debemos ir a Él, hermanos, en oración, como visto en esta noche. Vamos a dar gracias. Amado Padre, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos brindas de poder oír tu voz. Gracias por ayudar a nuestro hermano David en el pasado, pero también aprendemos por medio de su vida, nosotros también, Señor, que son casi lo mismo o similares. Señor, te rogamos que nos muestres siempre el camino de la vida y que nos muestres también, Señor, cada vez más quiénes somos nosotros o lo depravado que podemos ser. Y los que hemos conocido el amor de Dios, aquellos que hemos recibido misericordia, seamos agradecidos. Sabemos que nada más por tu gracia estamos en tus caminos, a recibir, Señor, lo que no merecemos: salvación, perdón de pecados. Pero, Señor, si aún hay pecado, ten misericordia, Señor, tú puedas salvar. Señor, todos queremos estar bien delante de ti. Y, Señor, tú puedas liberar a los afligidos. Lloramos, Señor, por nuestros hermanos, pastores y misioneros del mundo entero, donde verdaderamente sufren la persecución en sus cuerpos, en sus familias. Padre, tú sé su escudo protector. Gracias te damos en Jesucristo, te pedimos todo esto agradecido. Amén.